Empezamos con otro de los temas más estratégicos para el país, que es la adaptación y mitigación climática. Vamos a empezar recordando cuál es la situación del país y cómo el Gobierno del Cambio trabaja en la implementación de la Ruta de Transición Climática de Colombia. Lo primero que debemos recordar es la vulnerabilidad de nuestro país, en donde tenemos realmente uno de los 33 países más vulnerables. Todos los municipios de Colombia tienen algunos de efectos del cambio climático. La amenaza que implica la situación que se presenta con el cambio del clima es fundamental, pero se conjuga con qué tan vulnerables son los territorios y sus poblaciones. Y en este gobierno hemos tenido por lo menos 3 impactos muy difíciles que hemos visto cómo van generando esa erosión de la capacidad de resiliencia de las comunidades. Recibimos el gobierno con inundaciones en el año 2022. Luego se configuró durante el 23 y el 24 un fenómeno del Niño que tuvo graves implicaciones en incendios forestales, tuvo graves implicaciones también en la disponibilidad de agua, y los territorios bastante vulnerables volvieron a tener un incremento de lluvias durante el año 2024. Esa vulnerabilidad se convierte en riesgo y todos los municipios de Colombia tienen riesgo. Y aquí es donde la confluencia de nuestros programas tiene sentido, porque parte de la solución a ese riesgo es que precisamente tengamos menos vulnerabilidad ecológica. Para Colombia, su principal fuente de emisiones es la deforestación, es el cambio del uso del suelo, es la agricultura insostenible y es la ganadería extensiva. Por eso, la reforma agraria, un pacto para cerrar la deforestación y la restauración ecológica con una política de agroecología, son fundamentales para reducir nuestros gases efecto invernadero, y allí está el centro de nuestra acción climática. Fíjense cómo ahí se une nuestro Plan Nacional de Biodiversidad, nuestro programa de restauración ecológica y nuestra contención de la deforestación como la acción prioritaria con la política de agroecología para disminuir las emisiones, pero al mismo tiempo es una de las soluciones más económicas que recomienda la ONU para la adaptación climática, recuperar los ecosistemas. Y eso es, por lo tanto, lo que hace que este programa ambiental del gobierno Petro vaya al corazón del problema climático de Colombia, con todo lo que hemos explicado en los segmentos. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los efectos de no hacer esto en la economía. Hoy, 48% del PIB, del Producto Interno Bruto de Colombia, depende directamente de la naturaleza. Y esto tiene consecuencias muy importantes, porque si no invertimos en la adaptación climática, a partir de este paquete que el Gobierno del Cambio empezó a invertir con fuentes históricas y con un trabajo para generar articulación, pues lo que va a sufrir también es nuestra resiliencia y la economía en el futuro. Así que invertir en la naturaleza no solo ayuda a adaptar, no solo ayuda a mitigar, sino que ayuda a que no tengamos una crisis económica en el futuro. Y el segundo pilar de la transición es la transición energética justa. Ese es el segundo pilar. El primero para Colombia es la protección de la biodiversidad, frenar la deforestación, cambiar los métodos de agricultura, pero el segundo es la transición energética justa, que tiene 2 situaciones. La primera, reemplazar los ingresos de nuestras exportaciones de petróleo y de carbón. Y la segunda, que tiene que ver con la posibilidad de que nuestra propia matriz energética sea más resiliente al clima. Por eso no es la acción de un solo sector, ni del sector ambiental, ni del sector minas y energía. Se necesita una movilización de todo el sector privado y también una movilización de todo el Estado. Este año es el año fundamental para actualizar nuestro compromiso a la Convención Climática. Y para eso, esas contribuciones que nos vamos a comprometer al mundo tienen que tener una base sólida. Esto no puede seguir siendo un ejercicio académico de cómo reducir emisiones. Y por eso el Gobierno del Cambio ha lanzado el portafolio de inversiones de la transición climática del país, que significa empezar a trabajar sobre esos cambios económicos de fondo para sustituir los ingresos de las importaciones y empoderar
otros sectores económicos, tener proyectos de inversión estratégicos y lograr la financiación, que es uno de los temas más críticos, porque hoy, para nosotros poder hacer la transición energética y la transición climática, nuestro país tiene acceso a capital de más del 10%, mientras los países del norte acceden a capital al 2-3%. Hay una injusticia, porque mientras tanto nosotros somos los más afectados y ellos no están bajando las emisiones a las tasas suficientes. Este portafolio que tenemos de inversiones trata de ser y busca ser y consolidarse en el año 2025 como una metodología para incentivar los proyectos y los sectores estratégicos de la economía que nos van a ayudar en la transición, buscar acceso a capital de forma más eficiente y tener el respaldo del gobierno nacional. Y quiere incluir también programas y proyectos de inversión del sector privado. Se constituye de programas y proyectos de turismo de naturaleza, sistemas productivos sostenibles en agricultura y en economía de la biodiversidad, transición energética justa y reindustrialización, conservación y restauración de ecosistemas y adaptación al cambio climático. Hoy tenemos un portafolio estructurado en estos 2.5 años con la participación de todo el gobierno que suma 44.000 millones de dólares. Y parte de esa inversión ya la está haciendo el gobierno nacional y estamos buscando las alianzas con nuestra banca de desarrollo, con el sector privado y también con los acuerdos internacionales. En el año 2025, esta ruta de la transición climática nos debe llevar a actualizar nuestras contribuciones nacionales determinadas, a lograr cerrar acuerdos de financiación y acuerdos estratégicos con el sector privado para la transformación climática y que nuestro portafolio de inversiones constituya institucionalmente una metodología para que el cambio sea una realidad. Con esto quiero darle la palabra a nuestra viceministra de Ordenamiento Territorial para que nos cuente brevemente cuál es esa ruta de actualización de las contribuciones nacionales determinadas que suma a la ruta de Cali a Belém. En agosto debemos presentar a la convención cuáles van a ser esos acuerdos nacionales y ya aprovecho de una vez para invitar a toda la sociedad, al sector productivo, a que cerremos esos pactos como una oportunidad social, económica y una transición concertada, que es uno de los puntos más estratégicos para poder lograr esta transformación. Gracias, ministra. Y en efecto, este año tenemos que entregar la actualización de la NDC 3.0 y nos hemos propuesto un proceso muy participativo. Están planteados alrededor de 30 espacios con comunidades, con sus diferentes organizaciones, comunidades afro, comunidades indígenas, campesinas, de mujeres, jóvenes, niños, personas con capacidades diferentes, pero también estamos pensando en hacer 60 espacios intersectoriales, porque este es un trabajo que requiere, como lo ha dicho ya la ministra, una materialización concreta a través de esos acuerdos que podamos establecer con los sectores, pero también con la sociedad en general. Será un proceso que terminará y cerrará en julio, pero que seguirá caminando hacia la COP30. Es un proceso que busca también articular los esfuerzos de la construcción de la ENVISA y de poner en diálogo biodiversidad y cambio climático para llegar con propuestas serias y concretas en la COP de Belén de Pará. Quisiera ahora darle la palabra a nuestra directora de la IDEAM, para que nos cuente por qué es importante esta transición. ¿Qué nos dice la Organización Meteorológica Mundial sobre lo que está pasando sobre el clima y cuáles son los efectos en Colombia? Claro que sí, ministra. Un saludo a todas y a todos quienes nos ven en este espacio. Efectivamente, hoy todo el planeta está viviendo una nueva realidad climática y los diferentes países tienen que empezar a asumir este reto de disminuir sus vulnerabilidades y, por supuesto, adaptarse al cambio climático. En esta línea es absolutamente importante las acciones anticipatorias, es el llamado que hace la OMM, avanzar hacia acciones anticipatorias que permitan no solamente disminuir los impactos económicos
económicos de los desastres causados por amenazas ambientales, sino también salvaguardar vidas y naturaleza. En esta línea, o la primera línea en las acciones anticipatorias, es el monitoreo ambiental del que se encarga el IDEAN en todo el país. Ese monitoreo ambiental que permite información de manera oportuna y en tiempo real, permite o facilita la toma de decisiones y avanzar hacia acciones preventivas, que es la apuesta grande también de este gobierno. En esa línea hemos avanzado en entregar de manera oportuna alertas de deforestación que se entregan de manera diaria como puntos de calor, de manera semanal, trimestral y también el informe anual, pero también en todas las demás líneas de monitoreo, en agua, en clima, en suelos y por supuesto también en aire. Entonces, en esa línea también decir que durante este gobierno se ha avanzado en tecnología para el monitoreo y el reporte. Estamos cumpliendo también con nuestros reportes de compromisos internacionales, como son el BTR, que tuvimos un adelanto en la COP16 a través de la entrega alimentaria nacional de gases de efecto invernadero y que estaremos próximos a entregar en todo el país. Pero también, importante y para finalizar, hemos avanzado con la democratización de la información en todos los territorios. Hoy en día el IDEAN tiene la capacidad para entregar de manera oportuna la información a toda la ciudadanía a través de nuestros portales que pueden consultar de manera abierta y pública. Tenemos contenido interactivo que pueden consultar también sus municipios y sus regiones, toda la información ambiental que genera el IDEAN. Entonces también eso es importante que lo sepan, pero además estamos trabajando en territorios a través de programas como la Escuela de Saberes, que tiene toda la línea de bosques, pero también con mesas agroclimáticas donde entra la participación ciudadana y estamos también avanzando en monitoreo ambiental con comunidades indígenas. Entonces toda esa línea permite que avancemos hacia esas acciones anticipatorias y podamos generar esta adaptación al cambio climático y a esta nueva realidad climática del planeta. Ahora, uno de los temas más tensionantes en la transición energética justa es precisamente el tema de permisos. Puede haber, si no somos cuidadosos, un conflicto entre biodiversidad y uso del suelo y energías renovables. Por eso el Sistema Nacional Ambiental ha trabajado en modernizar parte de las reglamentaciones y las normas que faciliten la transición energética justa. Este año tenemos el reto en el Congreso de la República de modificar el licenciamiento ambiental para acelerar la transición, pero todavía mantener el control y el cuidado de que no afecte la biodiversidad. En este gobierno, de las 48 licencias que han entregado en toda la historia de la transición energética justa, este gobierno del cambio ha entregado 25 licencias en 2 años y medio. Para hablar un poco de este resultado y la transformación y las 28 licencias entregadas, vamos a darle la palabra a nuestro director de la ANLA, Rodrigo Negrete. Ministra, muchas gracias. Efectivamente, debemos señalar que en estos 2 años y medio se ha generado un fortalecimiento mayor a esta autoridad y eso es un reconocimiento que debo hacerle al Gobierno Nacional porque hemos tenido unos recursos que han permitido fortalecer toda la base tecnológica de la entidad y cumplir de mejor manera con esas funciones. Nosotros hoy hacemos el 99% de cumplimiento de oportunidad de las solicitudes de licencia y también el 99% de seguimiento. Y eso se ha traducido en que en 2 años y medio hemos otorgado 169 licencias ambientales, de las cuales 105 ya tienen planes de gestión de cambio climático y eso es importante porque está en el cumplimiento de la NDC. Y frente a la transición energética justa, en proyectos eólicos y solares efectivamente hemos otorgado 28 licencias ambientales que involucran además líneas de transmisión. Y eso se traduce en que en 2.7 gigas de generación de energía, sumándole a la meta de cumplimiento de los 6 gigas del Gobierno Nacional. O sea, 28 licencias ambientales en 2 años y medio, a los que se suman 21 licencias previas que se otorgaron entre 2018 y 2022. Para un total de 49 licencias ambientales asociadas a la transición energética justa. Esto suma claramente y eso también involucra que hay menos gases de efecto invernadero, digamos, en la atmósfera. Entonces sumamos, aportamos y la ANLA sigue fortaleciendo todo este proceso, digamos, comprometido con la transición energética justa en que está el gobierno comprometido a su vez. Vamos a hacer una visual de ese compromiso que ha hecho la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales sobre el licenciamiento. Una capacidad de generación en licenciamiento de 2.7 gigavatios que ya ha entregado licenciado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 2 parques eólicos, 12 proyectos solares, 14 líneas de transmisión, pero seguimos en el proceso de poder mejorar. Y para terminar, quisiéramos darle la palabra a nuestro director de Parques Nacionales, porque no puede haber adaptación climática si no hay conservación de los ecosistemas. Y las 37 millones de hectáreas de nuestros parques nacionales, mejorar su administración y su manejo
para que realmente sí sirvan como esos repositorios vivos de la biodiversidad y de la diversidad cultural del país, y también todo el trabajo que se está haciendo con las comunidades en las zonas de amortiguación para que precisamente no sea solo del parque hacia adentro, sino un parque que se conecte a los territorios, y por eso consolidemos los procesos de allí en adelante de adaptación climática. ¿Cómo han sido esos resultados y ese proceso de la conservación como una de las estrategias de adaptación climática más importantes del país? Gracias, ministra. Sí, efectivamente, los procesos de conservación son el método más eficiente y más económico, no solo para conservar la biodiversidad, sino para adaptarnos al cambio climático. Por esa razón, durante este gobierno hemos adelantado 7 procesos para mejorar la representatividad y la conservación. Se declaró el Parque Nacional Natural Manacasías, se amplió el Parque Nacional Natural Sierra Nevada en un proceso muy bello, y avanzamos procesos en otras áreas. Involucrar a la comunidad y a la sociedad en este proceso es fundamental. Quisiera resaltar 2 temas. Uno, la investigación. Hemos fortalecido de la mano de los institutos, las universidades y las comunidades procesos de gestión del conocimiento en todas nuestras áreas. Y segundo, hemos involucrado procesos de economía para la vida. Por primera vez en la historia vamos a tener 37 parques con vocación ecoturística con su respectiva planeación. El plan de ordenamiento ecoturístico lo hemos logrado gracias a la cooperación del Ministerio de Comercio, de la cooperación internacional y, por supuesto, del sector ambiental. Y una vez realizado ese plan, estamos iniciando inversiones significativas en más de 40 frentes de trabajo para modernizar la infraestructura y la capacidad institucional. Estaremos muy pronto inaugurando, por ejemplo, en Chingaza, el Centro de Investigación y de Recepción de Visitantes. Lo haremos lo propio en Amacayacu y en Sierra Nevada de Santa Marta. 144 frentes de obras de adecuación en parques nacionales para preparar 37 parques para el turismo de naturaleza, uno de nuestros segmentos claves de transición climática, pero también para fortalecer la investigación que nos permite entender realmente cómo nos estamos adaptando al cambio climático. Y para cerrar este segmento, recordar, año 2025, de Cali a Belém, actualización de nuestras metas nacionales de cambio climático, acuerdos entre sectores, acuerdos reales con financiación real. Es lo que queremos buscar para que a Belém de Pará lleguemos como llegamos en Cali, como una sociedad unida que logra un gran pacto por la transición climática y una gran ruta de gestión y de cambio, un cambio para la vida.